Muy buenas a todos mis amigos del programa Hablando de Béisbol, Pasaje para la Historia. Estamos aquí en el patio de mi casa en Guira de Melena, hablando con alguien que fue una figura dentro del béisbol guireño. Eh, un gran receptor, diríamos así. Y hoy en día creo que se está perdiendo un gran profesor de béisbol también. Joel Díaz González. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? Estamos cuidando, ¿no? Para el problema este de... Pero se pasa, se pasa. Tú sabes que estás en el programa dedicado al pueblo guireño para que se conozca la historia de esto aquí. Aquí tú puedes decir lo que tú quieras, lo que tú desees, aun cuando yo no te lo pregunte. ¿Está bien? Entonces, vamos allá. Hablar de béisbol. Hablando de béisbol, pasaje a la historia hoy con Joel Díaz González. Bueno, Joel, pudiéramos comenzar que me hables algo de tus inicios como pelotero y cómo te fuiste desarrollando poco a poco en las diferentes categorías y con qué manager. Bueno, mi inicio como pelotero fue una etapa difícil. Porque no había muchos recursos, pero había mucho amor al béisbol. Solo practicaba el béisbol quien tenía amor, quien no tuviera amor no podía jugar la pelota. Por ejemplo, juegos de pelota donde tú perdías, no había quien merendara, que eso no se vea en la actualidad. No es el aquello de que por que la gente te viera, era que no te trataba. Se jugaba con un amor que no se juega hoy en día la pelota. ¿Con quién te iniciaste en el Y béisbol? eso nos enseñó nuestros primeros entrenadores. Mi primer entrenador fue Eduardo Pérez. Intercalaban, porque siempre habían 2, 3 entrenadores por categoría, no es como ahora, que hay uno solo. Y quizás muchos padres se meten en los terrenos individuales que no saben, no tienen conocimiento, porque un solo entrenador no puede apoyar cada área deportiva, no puede atender los receptores, los jugadores de cuadro, los jardineros. No hay especialistas en esa área. Y habían 3 entrenadores que eran Eduardo Pérez, Bárbaro Suárez y Oscar Martínez. ¿Pasaste por la pirámide? Empecé a jugar béisbol como primera base con 10 años. Hice el equipo nacional, siendo en mi primer año De esa categoría. de esa categoría. Es decir, que hasta las categorías juveniles, todos mis primeros años, mi segundo año, hice equipo nacional. Después me incorporé a la IDE, mi primer año 15 y 16. Después mi segundo año 15 y 16 fui seleccionado entre un grupito de peloteros que sobresalían para entrar a la ESPA. Sin el tiempo de la ESPA es 10º, 11-12. Entramos adelantados y ahí hice mis 2 años juveniles que fueron mis mejores momentos del béisbol. Que ahí tuve como entrenadores, un entrenador que hoy se han olvidado en esas categorías. Quizás cambió de donde, porque hay una cosa en el béisbol que hay que identificar hasta dónde llega cada cual. Y estoy hablando de ese gran entrenador que se llama Esteban Nombillo. Quizás llegó a dirigir el equipo Cuba, fue hasta un clásico, no tuvo los mejores resultados, creo yo, porque su labor en la provincia tuvo resultados en su categoría, hasta los juveniles. Por ejemplo, puedo decirle que desde que estoy en la IE siempre he oído decir peloteros juveniles de aquí de esta provincia, ir a las preselecciones 7, 8 peloteros. Todo eso es de la mano de Esteban Nombillo, que no me acuerdo bien los nombres de los demás, el Capi, el UBA, que se trabajaba muy profesionalmente en esas categorías, con pocos recursos, pero había un concentrado, se concentraban peloteros, no como ahora, que hacen un equipo nacional de la provincia y hay de 25 peloteros, hay 10 de la IDE y los otros del resto de la calle. En ese tiempo no había un pelotero en la calle que fuera mejor que el que estuviera en la época. Permítame resumir algo. O sea, fuiste a un campeonato nacional iniciándote con 10 años. Sí. Después, 15 y 16, fuiste a algún torneo nacional. Sí, los 2 años. Los 2 años. Toda ¿Y en los juveniles? En mis 2 años. No. ¿Qué pasó cuando llegaste a primera categoría? Pero esto me lo contesta después. Ahora vamos a hacer un breve corte en Hablando de Béisbol, Pasaje para la Historia con Joel Díaz González, señores. ¿Qué sucedió en el pase de juvenil a primera categoría? Bueno, esa es la pregunta más difícil que hay para responder porque hay muchas cosas juntas ahí. Primero, que fui un pelotero que fui un poco indisciplinado, pero dentro de la indisciplina eran por amor al béisbol, no porque era un malcriado. Cosas que pasaron, por ejemplo.
Hay una historia ahí de los juveniles de Matanza. Yo estaba siendo uno de los primeros bateadores del campeonato y teníamos una subserie con Matanza donde el primer pitcher era el señor Ariel Tapa y el segundo juego era Lázaro Barro, los dos pitchers de equipo Cuba. Y en ese doble juego yo me desempeño muy bien. No puedo, la mente me puede fallar ahora, pero sé que fueron 10 veces al bate, fueron 4 o 5 gilas, hasta un horror incluido frente a él, que para un pelotero juvenil batearle a esos pitchers de esa calidad era algo grande. No eran muchos en mi equipo los que le conectaban al pitcher ese. Y entonces el domingo era un juego más sencillo. La primera bate yo doy two way, y después me base por bola. Y Lombillo pide tiempo para cambiarme, para poner a Mike Bullfree, para darle un chance. Se vivía, no era un complejo, era un orgullo de que chance para la autopista. Yo quería jugar pelota. Y si me había comido los dos huesos duros, el blandito tenía que comérmelo yo también, porque estaba yo jugando con mi promedio de bateo en el campeonato. Y ahí se hubo una situación en home ahí, de 2 catch en home, porque yo no quería abandonar el juego de béisbol. Y al final decidí, llegué al baño y cometí una indisciplina gravísima, por amor, lo que es así. Y cogí el traje y lo metí en la taza del baño y atravesé el terreno como si fuera un potrero en short slide. Y eso me costó la suspensión hasta que el compañero Leroux, comisionado, se aproximó a mí y él reconoció que había sido una disciplina, pero él me lo dijo así francamente, que quiere peloteros así, que le duela no jugar la pelota, que él prefiere peloteros así que tenerlos sentados en el lugar. Y entonces entre él y Don Billo se pusieron de acuerdo y me volvieron a llevar para el equipo. Ya habían ido una subserie a Minas del Río y Michael Bullfree, el hijo del señor Bullfree, muy buen receptor. No, quizás era su primer año juvenil, no estaba preparado. No lució tan bien como se esperaba. Y acudieron al llamado. El otro fin de semana la historia es el mismo juego con Matanza. Y en el primer juego está pichando Lázaro Barro. El juego estábamos perdiendo y octavo inning. Leroux le comenta a Lombillo de tercera, luego dale bate al Guajiro. Y él dice unas palabras, yo le digo otras. Y al final pide tiempo más bate. Me da la oportunidad y le doy un jorrón a Lázaro Barro en ese momento. Para mí una demostración más de que había calidad para jugar. Y quizás esas cosas también dentro de la provincia crearon un factor, la indisciplina es muy fea. Y eso ayudó también a apartarme un poco, no yo, sino que me excluyera un poquito también de lo que es el béisbol. Pero no obstante eso, la exclusión no era una exclusión negativa, era para aprender, pero era muy difícil en esa etapa. No existía Mayagüez, Artemisa, era una sola provincia con 19 municipios. Déjame preguntarte, eh, ya sé de lo que me quieres hablar, pero te voy a hacer la pregunta. Terminaste los juveniles, ¿qué enfrentaste en ese momento para poder ser parte del equipo Habana en la Serie Nacional de Primera Categoría? ¿Qué enfrentaste? Bueno, es muy difícil. El cambio de mentalidad, no de calidad, de 18 años a enfrentarse ya con una primera categoría que todos tienen oficio, saben los pitches, aunque no sean nacionales, saben pichar, los corredores saben robar, todo el mundo sabe hacer muy bien las cosas. ¿Y tus compañeros de equipo, los catchers que había en el equipo Habana en ese momento? No, ¿para qué te voy a decir? Solamente salir de una preselección juvenil con buenos resultados, aunque no hice el equipo juvenil, quizás también fue por alguna indisciplina, que no voy a tocar aquí porque el día que me eliminan, el día antes yo bateo de 4-3, doy 3 to way, y el otro día deciden mandarme para la casa. Llegué aquí a la provincia, me incorporé en la provincial, el primer juego en Guira Melena, la primera categoría, la gente se quedaron muy bien conmigo porque doy un jorrón a la casa de los plantas, pelotero juvenil. Fue muy bonito esa etapa. Lo que imagínense usted, yo lo voy a mencionar ahora nombres en la provincia. Teníamos un primer catch del señor Pedro Luis Rodríguez. Uf. No había desarrollo. ¿Y el segundo? No, espérate, no es el segundo, es un Pedro Luis Rodríguez acabado de llegar al equipo Cuba. Es decir, que había 10 años más, un receptor de 10 años más. Por atrás estaba el señor Ángel Hoyo, después Almeida. Iba para los equipos de desarrollo de la provincia, estaba William Santesteban, Alexis Hernández. Había un queche de Artemisa que le decíamos Colibrí, que era muy bueno también. Es decir, que la competencia era muy fuerte para llegar en esos tiempos a llegar a ser un buen pelotero o llegar a incorporarme
al equipo de Habana. Era muy difícil. Hay que reconocer que la calidad que había, pero no solamente los que estaban, sino los que habían pasado, que todavía jugaban en las primeras categorías. Por ejemplo, en Quibicán, Emelino, fue un queche de resultados en series nacionales. Había un queche de Arquiza, de Ciarnati, una calidad inmensa, mucha calidad había en la provincia, porque si te voy a hablar de aquel equipo de Habana, que el primer bate era Luis Ignacio, segundo Miranda, tercero Pedro Luis, Romelio cuarto, quinto Millán, sexto Macías, séptimo Torriente, octavo Cuesta y noveno Manuel Morales. Fueron gente que llegaron 15 años y implantaron su reino ahí, y que no es que llegaron 15 años para decir voy a estar, es que no habían mejores peloteros. Era muy difícil. Por ejemplo, hablé de la etapa de Lombillo. Lombillo sacaba todos los años 7 o 8 peloteros de equipos Cuba juveniles, que al final se acababa su historia. Alexis Hernández, Nathaniel Reynoso, Armandito Jiménez, Andy Morales. O sea, que por lo que me estás diciendo, Lombillo quizás se equivocó contigo o tú te equivocaste con Lombillo, pero tú consideras que Lombillo es un gran entrenador. No, para mí se han equivocado en sacarlo de la zona de confort de él. Yo creo que si la provincia tuviera una ESPA con Lombillo al frente y aquellos entrenadores que ya hoy no están ni vinculados al béisbol, según creo yo, hubiera mejores resultados en la provincia. Porque ya es como le vuelvo a repetir, esa gente no admitían que no hubieran peloteros. El pelotero que estaba ahí porque había calidad. Yo, una última pregunta. Hoy día, ¿estuvieras en el equipo Habana? Oh, no solamente yo. De esa etapa de los años 90, 91, Sí. 89, 88, 87, creo que todos, no te voy a hablar de equipo Habana, te puedo hablar de un poco más allá, porque la etapa mía, peloteros juveniles, te puedo hablar de que llegaron Pedro Luis Lazo, Daniel Lazo, Eduardo Paredes, Yoval Dueña. ¿Eran tus compañeros? Ellos son la gente de mi tiempo. Te estoy hablando de Lamarque, Israel Sá, mira, Blas Bocul, Vladimir García, que después triunfó por la isla. Había una calidad inmensa. Es decir, que si en los tiempos aquellos fueran estos tiempos ahora, yo creo que los scouts o tuvieran mucho más material para contratar peloteros cubanos. Es decir, fue una etapa que no vino con estos tiempos. Si hubiera venido, yo creo que Cuba fuera uno de los países que más peloteros tuviera en todas las pelotas del mundo representando al béisbol cubano. Señores, con esta pregunta voy a despedir mi programa del día de hoy, no sin antes decir que pienso que este hombre está subutilizado en el béisbol de esta provincia. Pienso que Joel Díaz pudiera ser un representante de lo que es el béisbol y que lo haría después de su historia con tremenda ley. Muchas gracias, Joel, por tu participación en este programa. Tu pueblo de Huira te lo agradece, porque esto es para tu pueblo de Huira, para la historia. Hablando de béisbol, pasaje para la historia. Gracias, Joel. Gracias a usted y un saludo para los que no están aquí, que están en otros lugares, que son amigos míos. Ok, chao.